¿qué es? Bien. Primero, recuérdate que el ser humano tiene tendencia a proyectar en el mundo material su realidad interna, aunque no las haya analizado, no las comprende, no las conoce bien. Así el hombre inventó Internet, inventó los nodos, la interrelación de cada computador con cada computadora conectada a Internet, y esta es la proyección de los cuerpos energéticos que hay entre nosotros. Pero tú te recuerdas que estamos en este momento como creando un fundamento de la bioenergía para el gran curso de terapia akáshica que va a salir dentro de poco. Las capas de Mamushka es algo extraordinario. Adentro de mis libros yo lo expreso así. El encuentro entre la conciencia y el tiempo confrontado al espacio da una forma de memoria. Pero ¿dónde está la memoria? Tú te recuerdas que en otra emisión yo explicaba que la verdadera gran igualdad que hay entre todos los hombres es que mientras dormimos, durante el sueño paradójico, ciertos cuerpos nuestros salen y van a estudiar a velocidad supralumínica, pero con infraenergía, de tal modo que cada noche vivimos la equivalencia de 300.000 días, es decir, 840 años del cuerpo físico. Esta es la verdadera igualdad entre todos humanos. Cada noche, vos, yo, pero también este pobre anciano que está con una ACV desde muchos años, esta persona que está en coma, este feto que todavía no nació, todos, la persona retrasada mental con dificultad cerebral o lo que sea, cualquier sea nuestro nivel intelectual, cualquier sea nuestro nivel socioeconómico, en realidad salimos cada noche para estudiar 840 años del ser humano. Y ahora la pregunta es, ya que cada mañana regresamos con 300.000 días de conocimiento, ¿dónde se va a almacenar este conocimiento? Eso me preguntaba yo. Exacto. ¿Y qué hacemos con ese conocimiento? Exacto. ¿O cómo nos podemos dar cuenta? No, darse cuenta se ve en la evolución cuando alguien se destaca, muestra genio, muestra creatividad, etc. ¿Cómo nos damos cuenta? Es un estado de hecho. Lo que cuenta es a dónde va este conocimiento. Primero hay que dividir la realidad en dos. Tenemos las tres dimensiones que conocemos, los 5 sentidos. Todo lo que entra en nuestro sentido va en el cerebro neuronal, el que por algunos está en la cabeza. Bien. Pero el resto, ¿dónde va? La abstracción, la vida espiritual, los conceptos, las ideas, la percepción del universo y todo ¿dónde va? Es totalmente inmaterial, no hay ninguna energía tridimensional que lo respalda. Va en las capas de Mamushka. Entonces, cada 3 días, desde el nacer hasta el perecer, cada 72 horas, es decir, 3 días, se fabrica una capa más alrededor del ser humano, una capa invisible, como si nos hubieran metido en un baño de cera líquida, sacado y puesto en un agua fría, y entonces una capa más se congela alrededor de nosotros. Es una pista invisible. Date cuenta que alguien de 80 años puede tener 7, 8 mil capas de este tipo, cada 3 días una nueva. Sí. Todos estos conocimientos inmateriales se plasman en estas capas y estas capas interactúan. En regla general, todo lo que es típicamente inmaterial, la parte energética de una emoción, un concepto nuevo que nació, del cual no tienes ni palabra para expresarlo, una idea totalmente estrafalaria, pero que viene de muy alto, que viene de muy lejos, percepciones de todo tipo, todo lo que escapa al sistema tridimensional que percibe nuestros 5 sentidos, se plasma en estas capas. ¿Qué significa? La persona que tuvo un abuso de niño, también la parte de sufrimiento y de trauma psicológico va en esta capa, aunque el recuerdo puede ser fisiológico en su cerebro. Y esta capa es eterna. Es decir, que aunque nosotros usamos técnicas hipnóticas, programación neurolingüística, ejercicio que tocan el pasado, como hacemos en la terapia akáshica, podemos ir al pasado y al futuro a voluntad, en realidad esta capa es eterna. La única posibilidad del hombre para poder mejorar su vida es que cada 3 días, como una nueva capa aparece, tener un comportamiento reprogramado de mucho mejor calidad. Es una falacia, hay 2 falacias. Primera falacia, creer que poder hablar, contar lo que nos pasó y volver a vivirlo, la famosa catarsis, sirve para resolver el problema. La verdad, no hay ninguna evidencia de
no sirve de nada y solo en una persona de un cierto nivel intelectual comprender lo que le pasó le permite crear nuevas capas que lo van a resolver, ¿de acuerdo? Pero una persona común, vos, yo en general, es poco probable que la catarsis nos ayude. Sí. Por lo contrario, lo que es cierto es que crear un nuevo comportamiento cada vez más profundo, cada vez más automatizado en nosotros, la ley de economía nerviosa hace que preferimos pasar por tal capa o tal otra. Entonces, que me lo pregunta, ¿cómo calcular la cantidad de capas? Tú tomas tu edad, multiplica por 365 días y tú divida por 3 y puedes calcular la cantidad exacta de capas. Me sí que hay alrededor de vos. La pregunta que no me hiciste, pero la hago antes que vos, es, ¿puede el terapeuta akáshico entrar en cada una de estas capas? Sí, por yo explico que si cuando alguien me dice, ¿qué piensa de fulano de tal? Bien, yo le pregunto en qué aspecto. Te puedo hablar de 14 horas, durante 14 horas de fulano de tal, pero no te va a servir probablemente. ¿Cuál aspecto te interesa? Entonces, si está interesado por mí, si es negativo, si es una amistad tóxica, etcétera, etcétera. Es decir, toda la historia de un hombre está inscrita en estas capas. Pero se puede cambiar, o sea, yo creo que el hombre evoluciona. A medida que va evolucionando, entre comillas, se debe ir a otros lugares. Por yo insistí, no podemos borrar nada de lo que está en estas capas. Es eternamente ligada a nuestra vida, es nuestro capital energético, es imborrable. Pero podemos crear nuevas capas energéticas, ya que hay una cada 3 días, que contienen un comportamiento nuevo. Si no, no hubiera progreso posible. Si no, cuando aprendimos algo erróneo, no podríamos nunca aprender algo nuevo. Y Eric, por ejemplo, una persona que sabe que cada vez que se va a dormir se tiene una capa encima, ¿se puede programar para que ese sueño le sirva para sumar a su campo energético, por ejemplo? Claro. ¿Que hay un ejercicio? No uno, sino miles de ejercicios en la terapia akáshica. Pero retrocedemos un paso. Este fenómeno de crear capas de energía es todo ser humano, desde el más joven al más anciano, el más inteligente al menos inteligente, el más normal al más anormal. Se produce constantemente. Es decir, que explica por qué es tan importante estar en este cuerpo, en esta vida, mientras que en el otro mundo estamos como en una fotografía, en un stand-by, reviviendo constantemente lo mismo, sin pensar, sin pasado ni futuro, solo un presente eterno. En este caso, el presente se vive a una velocidad inimaginable, 830 años cada noche. Date cuenta, es una velocidad de vida extraordinaria. Imagina lo que un humano aprende en 830 años. Entonces, el hombre es perfectible, pero no borrando capas antiguas, sino en realidad haciendo nuevas que sean reprogramadas. ¿Cómo programar nuevas capas? Hay medios. Por ejemplo, yo hablaba de la fase hipnagógica, es decir, este bostezo que hay entre el cuerpo y la conciencia en los últimos segundos antes de dormirse. En este lugar podemos enviar mensaje especial de aprendizaje, pero nunca son mensajes en forma de mandato como el método QE de hace 100 años. No es quiero ser más inteligente, quiero tener éxito en mi examen, quiero un aumento de sueldo. El inconsciente no comprende ¿Por qué? Porque yo digo inconsciente, yo debería decir el ser bioenergético no comprende porque el ser bioenergético necesita un lenguaje en imágenes. El ser energético se expresa en forma onírica, con símbolo, con metáfora, hay que hablarle con un lenguaje adecuado. Y ahí sí la terapia akáshica es maestra, porque podemos convertir cualquier mensaje en claro, lo podemos traducir en un lenguaje aceptable por tu cerebro. Pero por tu cerebro, no por el de tu vecina o de tus amigos. Es decir, la metáfora es individual siempre. ¿Me sigue? La técnica es convertir un mensaje concreto de lo que quieres alcanzar gracias a tu sueño en un mensaje metafórico que tu ser bioenergético puede comprender. ¿Y qué pasa con las películas que yo me puedo llegar a hacer
antes de dormir. Y pasa catástrofes. En general estás influido por la última película que viste antes de dormir, el último libro, la última noticia, la última angustia, etc. Pero cuando tienes amigos que te dicen, yo cuando tengo un problema voy a dormir con él y me despierto con la solución. Sí. Tienen razón, pero observa que hicieron un giro de 830 años de reflexión, de energía y de movimiento para encontrar la solución. Tú comprendes por qué una de las definiciones de la inteligencia es la capacidad de percibir relaciones entre las cosas, relación que nadie ha visto. Es una de las definiciones de la inteligencia. Y precisamente para percibir lo invisible, tienes que navegar en el mundo invisible. El hombre verdaderamente es una mamushka, como ahora contesta la pregunta, perdón, de toda la perifrasis. Las mamushkas son estas muñecas rusas donde tú abres uno, destornilla, abre uno y hay otra adentro. Y tú abres uno y destornilla y hay otra adentro. Si quieres saber cuántas mamushkas tiene, ya te indiqué el método. Ya son, sí, viste, esas son muy lindas, que uno destapa. O sea, el hombre es una mamushka cósmica. Una mamushka cósmica. O sea que continuamente cuando dormimos nos agregamos una... Claro, sabe este poeta que decía que somos polvo de estrella, creo que es Neruda, tenía razón, toda la razón del mundo, pero más razón que lo que pensaba él. Somos polvo de estrella porque somos hechos de componentes de la Tierra, la cual es también hecho de componentes del cosmos. Somos polvo de estrella porque captamos radiación cósmica y telúrica constantemente, es decir, cualquier cosa que pase en el sistema solar y luego desde mucho más lejos nos influye. En vos y yo tenemos en este momento energía que nos han amasado como una arcilla, como un pan, pero vieja de miles de millones de años. Porque si algo está a 1.000 millones de años luz, es que costó 1.000 millones de años para que esta luz venga hasta nosotros. Y este también influyó en el ser humano. Somos mucho más cósmicos que lo que pensamos. Y en otra emisión vamos a hablar de los planes de realidad, tú lo vas a ver, y date cuenta que el hombre sensorial, el hombre neuronal, tiene acceso a 3 dimensiones. El otro, el hombre bioenergético, a 22 dimensiones. Por podemos decir que somos cósmicos por la tercera razón que estoy diciendo. ¿Me sigue? Por digo, las capas de mamushka ligan el hombre al cosmos en todos sentidos del término. Yo recién me preguntaba qué importante que es y no nos damos cuenta a veces nosotros, de la manera que uno se va a dormir. Irse a dormir bien relajado, no viendo cosas feas en la televisión, ni pensando ni sintiendo también, porque es una capa que me agrego que no es sana para mí. Puede ser así. En realidad, todo lo que te pasó de agresivo durante el día es malsano de un cierto modo. Y todo toda la parte puramente energética y abstracta o no sensorial se va a almacenar en estas capas. Es cierto. Date cuenta que ahora me estás obligando a confirmar un mandato absoluto de la terapia akáshica. Date cuenta, ¿sabe cuánto tiempo pasa una persona a higienizarse? 1 hora por día. Y mujeres pueden pasar 1 hora solamente para ocuparse de su rostro. Y no digamos a encontrar 10 minutos para nuestra higiene espiritual. Es imposible resistir a todas las presiones y agresiones que hay en una urbe donde recibimos 20.000 estímulos publicitarios por día. Es imposible si no aprendemos una disciplina energética. ¿Y sabe cuáles son los mejores momentos para practicarla? ¿Cuándo? Apenas te despiertas y apenas te duermes. Eric, ¿vos qué recomendás? ¿La meditación, la oración? Ni un ni otro. Hay que hacer un combo de visualización, de mudra, mantra, mandala, es mucho más completo, posturas de yoga sencillas, control de la energía. ¿Sabe cuál es la gran diferencia entre la energía eléctrica y la bioenergía? No. ¿Cuál? Por ejemplo, no puedes imaginar con tu mente que tú creas un cable invisible entre un enchufe y un foco luminoso. No se va a prender.
Es decir, la electricidad no obedece a la mente humana, necesita canales de conducción, ¿de acuerdo? Sí. Mientras que la bioenergía sí. ¿Por qué la bioenergía? Porque somos hechos de bioenergía. Somos hechos de bioenergía y la bioenergía construye la conciencia humana. Conclusión, la conciencia humana puede mandar a las energías. ¿Me sigue? Sí, sí, Tú puedes sí. perfectamente bien, y te voy a dar un ejemplo sencillo que yo recomiendo a todo el mundo, las 5 experiencias sobre la bioenergía, un clásico de lo que enseñamos. Toma 2 semillas, métela en dos macetas que van a recibir misma cantidad de agua, de luz, etc. Sí, tal cual. En una, tú metes la mano derecha arriba, siempre la misma, y tú visualizas una lluvia de energía. Sí. Y tú verás que esta planta va a crecer más rápido que la otra. La puedes medir. Es un experimento extremadamente sencillo que se puede hacer. ¿Me sigue? Y son 5 experiencias típicas de la terapia akáshica que te permiten ver de qué energía hablamos cuando hablamos de bioenergía, palparla, tocarla si fuera posible y aprender a usarla. Por esto digo, la conciencia, como es hecha de bioenergía, tiene un poder absoluto sobre las energías.